Bienvenidos a Filosofomancer. Buenas, un día más en un nuevo capítulo de Filosofomancer. Hoy vamos a hablar de empatía en el formato EDH. Y la pregunta es, ¿por qué este tema? Este episodio surge de la incomodidad que siento a veces, y he sentido en algunas partidas, por mí mismo o la percibida a través de otros jugadores cuando nos han dado partidas equilibradas por un fallo de comunicación entre los jugadores de la mesa, o situaciones tensas en las que los jugadores se han quedado sin jugar o se han visto jugadores que se lo estaban de verdad pasando mal en la partida cuando es un juego para pasarlo bien. Normalmente lo he visto en varias situaciones. Una es porque hay algún jugador novato que llega a una mesa de jugadores más expertos y algunos jugadores expertos o un jugador experto que llega a una mesa de novatos. Alguien evalúa mal el poder de su mazo, más flojo de lo que es, normalmente, resultando en una partida un poco machacante para los jugadores más novatos, porque no saben a lo que se están enfrentando, ni han tenido todavía el bagaje ni la experiencia para conocerlo. También otra experiencia es cuando hay mazos o estrategias que no han sido puestas sobre la mesa antes de empezar a jugar, y la experiencia que un jugador estaba buscando no tiene nada que ver con la experiencia que otro jugador estaba buscando. Suele pasar cuando hay unos mazos muy poderosos de stacks, control, hard control, destrucción de tierras masivas, y otros jugadores que vienen a echar unas partidas más de pachangueo, y se produce ese roce. No busco culpar a nadie con esto. Entiendo que todos queremos jugar nuestros mazos, que tanto cariño le ponemos al construirlos, y que nos cuesta evaluarlos sinceramente cuando eso puede suponer no jugar con este mazo durante esta partida o quizás durante la tarde. Otra razón también es que nos metemos tanto en nuestra partida que no nos fijamos en el estado de los demás. Seguro que lo habéis visto muchas veces, yo mismo o cualquier otro jugador que se pone en su bucle y obteniendo value, robando cartas, no sé qué, bla, bla, y se tira un turno de 10-15 minutos o hace alguna especie de control muy fuerte sobre la mesa y no nos fijamos en la cara de los demás jugadores con los que estamos jugando. Nos metemos demasiado en el juego a veces y no observamos si las personas de enfrente, nuestros amigos, se están divirtiendo, se están riendo, se están aburriendo o incluso se están enfadando. Entonces, quería explorar estas opciones y ponerle un poco de foco a la empatía en el formato EDH, la empatía que necesitamos los jugadores al ser un formato social, para tener unas partidas al final más satisfactorias para todos. Así que bueno, vamos a empezar con definir la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro, entender, sentir el porqué de sus acciones y emociones, preguntarme primero cómo se siente y desde ahí por qué actúa alguien como actúa, antes de categorizarle o juzgarle de cualquier cosa, o llamarle noob, o decirle get good, o llamarle casual, o novato, o tryharder, o cualquier cosa por el estilo, cualquier calificativo de estos. Es entender de verdad que no todos vemos el mundo igual y que no todos decimos las mismas palabras desde el mismo sitio. Que podemos acercarnos a un juego con diferentes objetivos distintos al tradicional de ganar la partida o de optimizar el mazo, si nos ponemos en modo tradicional, de lo que es Magic tradicional, o podemos acercarnos con objetivos exactamente esos mismos. Y que ambos son legítimos y están bien. Tanto si te acercas al Magic para ganar partidas y optimizar tu mazo y llevarlo al máximo exponente de la complejidad, como si simplemente juegas para jugar con las cartas que más te gustan a nivel artístico. Todo está bien en ese aspecto. Solo necesitamos la empatía suficiente para entender que esto de nosotros y de nosotros mismos y de los otros jugadores, para tener partidas equilibradas en las que todos podamos disfrutar, en las que entendamos que yo estoy viniendo aquí a jugar por el arte y a la vez que la partida sea equilibrada y otro está viendo a jugar porque sea la cosa más optimizada y la partida esté equilibrada. El objetivo es encajar bien. El objetivo es saber lo que el otro quiere, saber lo que tú quieres y comunicarlo. Para tratar todo esto vamos a dividirlo en diferentes partes. Vamos a ir tocando diferentes puntos que iré explicando mi opinión
y lo que creo que sería lo mejor para fomentar esta empatía y las partidas más equilibradas y más divertidas para todo el mundo. Luego ya me podréis decir si estáis de acuerdo o no y si lo habéis puesto en práctica con vuestro grupo o con las personas desconocidas con las que soléis jugar. Parte 1. Tenemos formatos. El formato tradicional versus Commander. El formato tradicional como un formato competitivo y el formato Commander como un formato meramente social. En el formato tradicional, el objetivo siempre ha sido ganar. Para ello, el foco está únicamente y principalmente en las mecánicas e interacciones del juego. Lo más importante al final en este formato es tu ingenio, el mazo que has construido frente al mazo del oponente. El oponente como persona y sus sentimientos y su estado fuera del juego no tienen ninguna relevancia. No te estás, en general, en los formatos competitivos, no te preocupas por cómo esa persona se siente porque tú le ganes, ni se siente por una carta que tú estés jugando, ni cómo le va a afectar X cosa. También las personas que juegan este formato ya van con esa mentalidad de no estoy jugando aquí, digamos, para hacer amigos. Que te pueden salir, por supuesto, pero estoy jugando principalmente como el objetivo es ganar. Yo he jugado mucho formato competitivo hace muchos años. Ahora he pasado más a un formato más social como Commander porque es algo que es lo que estoy buscando ahora mismo, ¿no? Pero entiendo que seguro que lo habéis visto en muchas tiendas y demás. Hay una deportividad y hay un respeto, por supuesto, y hay amigos que juegan a este y se lo pasan súper bien, pero el principal objetivo es si has machacado a tu amigo 10 veces seguidas, da igual que sea una onceava. Lo importante y el objetivo principal es ganar. Y entonces de ahí surge lo de pues juega mejor o tener un mejor mazo para obtener ese objetivo. En el formato Commander, el principal objetivo, como hablamos en el vídeo de filosofía, el principal objetivo es social. Digamos, tiene un foco social dentro de las mecánicas e interacciones del propio juego. En el juego siempre va a ganar alguien, eso está claro. A veces se pueden hacer tablas. Pero el principal foco de este formato cuando se originó por las personas que lo crearon es un origen social. Entonces, varios jugadores es lo principal. El objetivo principal es estar con tus amigos, reírte y pasártelo bien. Eso es lo que yo diría que es el objetivo principal. Hay diferentes tipos de diversión. Hay unas diversiones más por la parte de competición, como decíamos antes, unas diversiones más de risas, de estar echándote unas risas, una diversión más en la expresión personal de lo que tú has creado, remitiéndome a los arquetipos de jugador que hablamos en el primer capítulo, o hay unas risas, hay un tipo de diversión más enfocable e inventiva, de que a veces jugamos cartas, nos inventamos historias con las cartas. ¿Qué ruido hace ese cacharro que acabas de jugar? ¿Y cómo atacaría el bicho ese? ¿Y cómo le has puesto unas botas a un pulpo con 7 o 8 tentáculos? Esa es la idea, ¿no? Hay diferentes tipos de diversión, pero normalmente no está pensado para que sea el formato más competitivo de todos, simplemente por la propia estructura de cómo está hecho Commander. En este formato, unas risas, una buena atmósfera y un buen ambiente deberían estar por encima de lo que es ganar y optimizar el mazo, ya que es un formato social que antes se juega con tus amigos. Si a alguien le has machacado 10 veces seguidas, seguramente no se lo esté pasando bien si está en un formato que viene puramente desde el Commander y no tiene un bagaje en el competitivo. Al igual que cuando juegas con un amigo a un juego de mesa, o al ajedrez, o cualquier juego de mesa, le ganas una vez bien, le ganas dos veces y a tercera ya se ha cansado. Es como, joder, un poco más equilibrado esto, ¿no? Porque al final lo que queremos es reírnos. Entonces, de aquí parte un tema que sería la responsabilidad social. Es preocuparnos y velar por todos, por el divertimento de todos en la partida, siendo conscientes de las limitaciones que da el propio juego. Alguien tendrá que ganar, como he dicho antes, por las interacciones del propio juego. Pero lo importante al final es terminar una partida que a veces no te da igual quién haya ganado o quién no haya ganado, o a lo mejor te importa, pero que lo principal es que durante el proceso de la partida, durante ese transcurso, ese tiempo que estás compartiendo con tus amigos o con gente desconocida, os lo hayáis pasado bien, hayáis tenido interacciones agradables, risas y os lo hayáis pasado genial. Lo importante no sería, según el origen de este formato, ganar o machacar a todo coste. La responsabilidad social podríamos dividirla en diferentes aspectos, ¿vale? Durante la partida. En ellos lo he dividido en 4 aspectos. El primero es cómo jugar, luego los acuerdos, luego el nivel del mazo y luego la construcción del mazo. El cómo jugar, vamos a desarrollarlo.
Normalmente en Commander hay un acuerdo no escrito de no focusear, de no hacer foco excesivamente a quien va muy atrás. Esto se debe a que es un formato social, como decíamos, que esto hay gente que se lo puede saltar o no se lo puede saltar, es algo no escrito, pero es algo como que se suele dar un poco en la filosofía originaria del formato, ¿vale? Pues normalmente primero porque hay mayores peligros en la mesa y se busca que todo el mundo se divierta. Entonces, si matas a alguien muy rápido, nada más empezar, quizás sea lo óptimo, porque luego esa persona te puede generar problemas, por supuesto. Pero la idea es que si matas a alguien y se tira media hora sin jugar, pues no creo que se lo vaya a pasar muy bien, porque las partidas son largas. Entonces, bueno, esa es la idea. Dejar que alguien juegue, aunque luego te vaya a suponer un problema, pero al menos te lo pasas bien, ¿no? El siguiente punto son los acuerdos. La pregunta es, ¿qué tipo de partida queremos? ¿Una partida archenemy en la que hay un jugador que es el principal enemigo? ¿Una partida que vamos a saco a matarnos sin ningún tipo de piedad o a muerte? ¿Una partida de risas, como decía, de vamos a jugar cartas, bichos gordotes, chocar y da un poco igual quien gane, la cosa es que haya cosas épicas? Una partida más inventiva, como decía antes, de inventarnos historias y hacer cosas que no sé si la gente juega mucho así, pero yo lo juego a veces con amigos y es muy divertido y te inventas tonterías mientras juegas. Una parte así como muy imaginativa. O una partida, por ejemplo, custom, en la que la gente se ha diseñado su propio commander y lo juega con cartas originales de Magic, o también se inventa las cartas, ¿no? La idea es estar de acuerdo en estas partes, ¿no? Si la gente está de acuerdo, ¿vale? En el primer punto de cómo jugar, de vale, vamos a ir easy, ¿no? Vamos a ir tranquilos unos con otros, no vamos a ir a muerte. Y luego hay un acuerdo de, vale, ¿qué tipo de partida queremos? ¿Una partida de risas? ¿Una partida más a saco? Si todo el mundo en la mesa está de acuerdo, vamos a tener una partida más agradable. Y eso es importante y hay que tener empatía para, primero, contigo mismo, para saber lo que quieres, que a veces uno no es consciente del tipo de partida que está buscando o no lo ha pensado. Y otra vez, el siguiente paso es también ser consciente del tipo de partida que buscan los otros. Si tú puedes renunciar al tipo de partida que quieres y te gusta también el otro tipo de partida que la otra persona quiere, o viceversa. Pero sobre todo hablarlo desde un principio para entender lo que quiere la otra persona y lo que quieres tú, para que os pongáis de acuerdo y los dos lo paséis bien. Porque si uno va a tryhard a muerte y uno va muy de risas, vais a chocar. Y luego habrá lo que ya se podría decir en inglés bad feelings, en el sentido de que va a haber momentos quizá desagradables o no conectéis y no volváis a jugar. Entonces, bueno, intentar llevaros bien, ¿no? Es la idea. El siguiente punto, que me parece de los más importantes, es el nivel del mazo. Si el objetivo es tener una partida igualada, como en el ajedrez, busquemos mazos igualados por diferentes métodos. En presupuesto, o las cartas que están dentro, presupuesto de carta individual, presupuesto del mazo entero. Sé que con gente que no conoces esto es difícil, pero más o menos hay unas guías. Es un precon con unos 30-40 euros. Es un mazo que me creo yo por 100, 200, 300 euros. La cosa es que más o menos esté balanceado. A todo el mundo nos parece justo una partida de ajedrez porque los dos jugadores tienen las mismas piezas. Por alguna razón, en Magic veo que la gente o no concibe esta idea o se justifica de, bueno, sí, más o menos, tampoco hay tanta diferencia. Y dices, sí hay diferencia. No tiene nada que ver un mazo de 80 euros o un preco mejorado con 30 euros a un mazo de 300 euros. Claro que hay variaciones que dependen del mercado, de cartas, de versiones eh, alternativas de las cartas, pero si quitásemos eso y nos ponemos simplemente de, pues yo le he metido Smothering Tide, Ristic Study, Sneak Attack, Defense of the Heart y todas estas cartas que son muy buenas a nivel eficacia y las sustituyes por sus alternativas baratas, el que tenga las alternativas caras, que a lo mejor esas 4 cartas que he hecho son 100 euros más, como te salga, es que sales disparado con un petardo en el culo respecto a los otros jugadores. Es una masacre en general, a menos que alguien tenga un removal en ese momento o lo que sea, pero en general se produce un gran desequilibrio en el value que puede obtener un jugador con esas cartas. Respecto a las alternativas más budget y con un presupuesto menor. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta. Ser conscientes de decir, somos conscientes de la diferencia de la que parten los mazos y nos parece justo esta diferencia inicial, ¿no? Eso es una cosa interesante. Luego, hablar antes de empezar qué tipo de partida genera cada mazo. Eso es importante. A la hora de expresar el nivel del mazo, está guay hablar qué tipo de partida va a generar tu mazo. Un mazo con 600 euros, como decía, no se puede comprar a uno de 100 euros.
Luego, aunque Commander va a tender a equilibrarse por el multijugador, ya se genera una partida más de Archenemy en la que un jugador va súper follado a toda velocidad y los tres jugadores tienen que aliarse para matarle. Que eso en general no le choca a nadie, pero se empieza a notar que si en ese momento entre los tres jugadores no pueden hacerle frente, ese otro jugador se lleva la victoria claramente. Y el problema es que no se desarrolla una partida, a lo mejor como los otros tres jugadores querían, porque los tres han tenido que forzarse a unirse al otro, o sea, contra el otro. Y se observa que hay una clara desigualdad. Si tres mazos tienen que ir contra uno, hay una clara desigualdad de presupuesto y de poder, ¿no? Y no sé si es lo que todas las personas les gustaría. Por eso mejor hablarlo antes. Eh, no se parte de unas bases igualadas y creo que a todos consideramos como lo justo a la hora de jugar, ¿no? Al igual que todo el mundo considera justo el ajedrez. Para esto, antes de la partida, eso, ser sinceros y expresar qué produce tu mazo. Todos sabemos que Magic tiene un gran factor de desigualdad, que es el dinero. Cuanto más dinero tienes, mejores cartas tienes, si has decidido gastártelo, ¿no? Entonces, bueno, es desigual en posibilidades de victoria en función de las cartas que hayas metido en tu mazo y el dinero que te hayas gastado. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. El siguiente factor y último que podríamos desgranar dentro de una partida, desde una perspectiva de responsabilidad social, como decía, es la construcción del mazo. ¿Qué estrategia usar? Eso es lo principal. ¿Qué cartas meter y qué no meter que traen una experiencia concreta al juego? Vale, ¿has pensado alguna vez sobre los mazos que construyes? ¿Qué dicen de ti las cartas que metes en tu mazo o la estrategia que eliges de tu mazo? ¿Te has parado a reflexionar qué dice de mí esta estrategia super agro? ¿O qué dice de mí esta estrategia de control? Quizás quien juega más azul es que te gusta tener más controlada la situación. Te da calma tener ese control y poder responder a las cosas que se reflejan en tu personalidad. Quizás si te cuesta más el orden o te gustan más los riesgos, te gusta más el tipo de jugar rojo. Esto es una decisión intencionada de los diseñadores que reflejan diferentes tipos de personalidad a través de las cartas. Si lo que te gusta es meter grandes bichos y hacer jugadas súper épicas con grandes monstruos que se están enfrentando entre ellos, quizá lo que te guste sea el verde. O si lo que te gusta es ser resiliente, aguantar y demás, quizá te guste el blanco. Piensa en lo que no te gusta de cada estrategia y llévalo a la parte del carácter y tendrás un poco una pista, este es como un ejercicio un poco empático sobre uno mismo, de qué es lo que te gusta y lo que no te gusta en la vida real que se refleja en el juego, ¿no? Más allá de esto, hay diferentes estrategias en cada tipo de partida. Hay estrategias que son muy fuertes, como stacks o hard control, sobre todo para los jugadores novatos, que son un reto. Hay estas estrategias, hay jugadores que las llevan mejor y jugadores que las llevan peor. Normalmente los jugadores desde un entorno más competitivo de Magic están más adaptados a este tipo de cosas y los jugadores más novatos están menos adaptados, ¿no? Y sobre todo porque generan un tipo de partidas muy diferentes. Todos los formatos de stacks, hard control y demás, que lo que hacen es negarte los recursos para jugar, como tierras, cartas, maná, no suelen caer bien en un entorno social. Y si el objetivo es jugar de risas, pues no suele producir risas, por decirlo así. Y menos con desconocidos. Pues no te deja desarrollar la partida, a excepción del jugador que esté jugando este tipo de mecánica. Y se convierte en este jugador juega y los demás están minutos y minutos mirando sin poder jugar. Es lógico que genere cierta angustia y cierta incomodidad a los demás jugadores. Lo mismo ocurre con otras estrategias de turnos infinitos o mazos de un sinfín de acciones que convierten el turno de un jugador en 10 minutos o más. La gente desconecta y pasa de la partida porque se está aburriendo. En este momento es cuando invocas un poco la empatía en la construcción del mazo. Cuando lo hagamos, pensemos en cómo va a afectar a la partida el mazo que estamos construyendo. Todos nos lo pasamos bien, o mucha gente se lo pasa bien, con este tipo de mazos porque tú estás jugando mucho y tienes una sensación de poder y fuerza sobre la mesa. Y hay una parte de Magic que conecta con las personas por ese punto. Pero
Pensemos en qué tipo de interacciones va a generar estas emociones. Qué tipo de emociones va a generar estas interacciones. Si va a producir al resto de jugadores, qué va a producir al resto de jugadores y hacernos conscientes de que somos en parte responsables de la experiencia de juego conjunta que creamos entre todos. Somos responsables de la estrategia Stacks, Hard Control, Stompy o Super Agro y de saber si nos metemos en una partida casual o competitiva o una partida que esté buscando este tipo de interacciones. Lo digo porque he visto muchas veces que produce este tipo de estrategias más fuertes como Stacks y Hard Control, unas respuestas emocionales fuertes en los demás jugadores. Sobre todo por esa parte de aburrimiento, de sentirse que no pueden hacer nada, no pueden jugar. Y hay varios puntos aquí, como el hecho de todos tenemos un tiempo finito. Todos tenemos un ratito de tarde para jugar. Y hay gente que viene a jugar de risas, que cuando alguien juega un Stacks, Hard Control o cualquier mazo así muy desequilibrado, esas personas en ese tiempo no pueden jugar, ¿no? Y no es para culpar a nadie, como decía antes. Simplemente ser conscientes de en qué partida nos metemos. Entonces, ser sinceros con el mazo de uno mismo y decir, oye, este mazo de coma, por ejemplo, ¿no? La serpiente esta que en cuanto baja o la matas o te gana la partida en 2 turnos. A lo mejor contra un precon, pues quizá no sea el lugar. No pasa nada. Tú, a lo mejor, como jugador experimentado, ya eres consciente de esto. La persona que acaba de comprarse un precon no es consciente de esto. Pues seamos un poco responsables en la experiencia que estamos generando. Tú quieres jugar mucho con coma, me parece genial. Pregunta a otro jugador si tiene un mazo para el que está a la altura para jugar la partida adecuada. O si no está, echa coma para atrás y saca un mazo que esté a la altura, ¿no? Es esa parte de responsabilidad por las sensaciones que le vas a generar a la otra persona, las emociones, de que seguramente no se lo va a pasar bien. Y todos tendemos a quitarnos responsabilidad en esto, pero hay una parte de responsabilidad en la elección del mazo, ¿no? Que al final es la elección de la estrategia, que era este punto. Aquí también entra un argumento, una pequeña contradicción que me han expresado varias veces, que es, tengo la libertad de jugar lo que quiera, sea Stars, Hard Control, destrucción de tierras, si alguien quiere jugar mazos subóptimos, es su problema, que mejoren su mazo. Si no, tengo que dejar de jugar algunos tipos de juego porque a alguien no le guste. Este argumento lo he escuchado varias veces y creo tener una respuesta. Lo primero es que este argumento, el foco está solo en ti mismo, no estás teniendo en cuenta al otro para nada. Lo segundo, se evalúa el juego como Magic como si el único objetivo fuese ganar y para ello tener el mazo más óptimo por encima del subóptimo. Lo tercero, no cabría la posibilidad de hablar antes con los jugadores para explicar qué tipo de partida va a surgir de este tipo de estrategias que hemos elegido y qué tipo de partidas quiere cada jugador. Lo cuarto y último es que en Magic hay diferentes estrategias, digamos, incluyentes y excluyentes, desequilibradas en poder entre ellas, porque el diseño de Magic a lo largo de todos los años no es perfecto. El problema de las estrategias excluyentes, estas estrategias que excluyen a los demás jugadores del juego porque les niegan los recursos, eh, es que son las más óptimas, normalmente, y por eso la gente va a ellas, ¿no? Más óptimas, por supuesto, que las incluyentes, por ejemplo, un tribal de ninjas, un tribal de hidras, un tribal de lo que quieras, ¿no? Mucho más normalito. Y niegan las excluyentes la capacidad de jugar a las incluyentes, a estas. Además, no tienen en general ni las herramientas ni las estrategias para combatir a las excluyentes y recuperarse del control, debido a los colores. Se genera así una desigualdad en las que para jugar unas, las otras no juegan. Ese es el origen del malestar entre las estrategias excluyentes e incluyentes que estaba definiendo y el extra responsabilidad que conlleva jugarlas. Si se exigen ciertos colores para combatirlas, como el azul por los counters, y parte del mazo optimizado por lo mismo, se dejan fuera muchas estrategias y mazos subóptimos que exploran y trastean con algunas cartas subóptimas más baratas, que tienen más variedad y que producen momentos de mayor risa, momentos más desbordantes, más épicos y totalmente divertidos. No digo que unas estrategias estén bien y otras estén mal. Simplemente hay que ser conscientes de que en estos argumentos que he comentado antes, mucha gente dice, pues pongo counters. Y dices, ya, claro, pero entonces estoy forzado a jugar azul. No hay otra opción. Y entonces esas 3 o 4 estrategias excluyentes muy fuertes
absorben al resto de todas las estrategias incluyentes, que son muchísimas más, y te obligan a jugar de una manera. Que hay gente que le gusta este formato, esta forma de jugar más competitiva, por ejemplo en CDH prácticamente todo el mundo lleva azul, o muchísima gente lleva azul, porque lo necesitas para los counters o para responder y para respuestas, pero en un formato más social, más de risas, no, la gente no busca eso, la gente busca hacerse un tribal de vampiros mono negro, por ejemplo. ¿Y qué respuesta vas a tener contra un hard control en un tribal de vampiros mono negro? No tienes ninguna posibilidad, claro está, ¿no? Entonces simplemente ese tipo de estrategias o cartas así, seamos conscientes qué emoción y qué situación va a crear en la mesa. Si alguien juega un Blood Moon contra un mazo de 5 colores, que es Cody, por ejemplo, el librito este de 5 colores, o cualquier tribal de 5 colores que quiero, es que quiero meter todos los caballeros, por ejemplo, un tribal de criaturas caballero en 5 colores para meter todos los que me gustan. Como juegues un Blood Moon, a menos que esa persona tenga un removal en ese momento en la mano, no vuelve a jugar la partida. Y dices, este es el tipo de partida que quiero crear. Yo creo que la mayor parte de la gente diría que no. O si me pusiese yo en la otra situación, yo tuviese este tribal y alguien me juega el Blood Moon y no vuelvo a jugar en toda la partida, a menos que alguien lo destruya. Pero los otros jugadores a lo mejor dirán, pues no lo destruyo porque así me he quitado ya un jugador. Es el tipo de partida que quiero jugar. Si estoy de risas, si estoy aquí para reírme con mis amigos. No creo que la persona se lo puede tomar bien, a lo mejor. Pero no creo que en general, si está poniendo ilusión, ganas y esfuerzo a crear su mazo y se va a tirar media hora sin jugar, no creo que vaya a pasarlo muy bien, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la empatía de la que quiero hablar, en la que me gustaría que la gente pusiera un poco de foco y un poquito de atención, ¿no? Para crear partidas al final más divertidas. Entonces, en resumen, habiendo hablado de la responsabilidad social y cómo se desgrana en cuatro diferentes aspectos, ya voy a hablar un resumen general sobre todo esto. En resumen, cuando construyamos un mazo, piensa en lo que más te gusta jugar, tanto en lo que va a generar a los otros jugadores como en lo que va a generarte a ti. Y sobre todo construye mazos contra los que te gustaría a ti mismo jugar. Construye mazos con los que tú dices, mira, yo contra este mazo me lo pasaría bien jugando, al igual que me lo pasaría bien jugando con él. Porque al final hay 3 jugadores, amigos tuyos normalmente, que van a jugar contra él, ¿no? Entonces es un buen foco a poner. Luego, cuando estéis hablando del tipo de partida que queréis, o de los niveles de los mazos para jugar, sed sinceros con la experiencia que trae cada mazo a la mesa. Y aprendamos a leer la experiencia buscada por los demás jugadores para que elijáis los mazos que están más equilibrados y traigan el tipo de partida que todos quieren. Esto es de verdad muy importante, ser esa parte de sinceros y de escucharos a vosotros mismos y a los otros. Luego, cuando estés jugando a los demás jugadores, mira las caras de los demás jugadores y observa cómo se sienten. Observa en qué punto están, porque es importante también ver cómo se están sintiendo las personas con las que estás jugando, ¿no? Esa parte es muy importante. Preguntarte si están aburridos, si están frustrados. Entonces, analizamos y sintamos a qué se debe. Si es así, si es mi mazo, si es por la suerte que no le han salido tierras o está atascado, si es porque la partida está desequilibrada, o por el contrario, si se está riendo o se está divirtiendo, se lo está pasando súper bien. Y pregúntate, ¿es por mi mazo? ¿Es porque le he cogido, tengo un mazo de Cedru y le he dado una carta que le obliga a atacar a otro jugador y está generando una situación divertida? ¿O es por su propio mazo que está haciendo cosas muy locas? ¿O por una situación épica de 2 gigantes 15-15 enfrentándose y en un duelo épico al amanecer? O alguien ha hecho un chiste sobre un cefálido con botas, ¿no? La pregunta es, ¿a qué se debe, no? La frustración, ¿a qué se debe el aburrimiento? ¿A qué se debe el enfado? ¿A qué se debe que se esté riendo? ¿A qué se debe que se esté divirtiendo? Es importante. Si el objetivo es pasárselo bien con tus amigos y ellos contigo, todos tendréis que pasarlo bien, ¿no? Es difícil que si uno no se lo esté pasando bien, los otros se lo estén pasando bien. La risa de todos juntos es más que la risa de cada uno.